Bueno, ahora sí. Nuevamente, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá. De verdad que nos llena el corazón poder dar estos espacios para ustedes, que ustedes los puedan disfrutar. Entonces, en este momento, pues este mes se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y desde ambos departamentos, People Support y Seguridad y Salud en el Trabajo, pensamos regalarles este espacio para poner este tema en conversación, de pronto para sensibilizar un poquito, para saber cómo acompañar de pronto a estas personitas que pueden estar pasando por alguna situación como esta, o inclusive nosotros mismos para conocer estas señales de alerta que pueden generarse. Y obviamente recalcar que aquí estamos para ustedes, para lo que necesiten. Está el equipo de People Support, estoy yo desde Seguridad y Salud en el Trabajo. De verdad que para en todo momento que nos necesiten, por aquí estamos para ustedes. El día de hoy nos va a estar acompañando Mónica. Mónica es una psicóloga. Mónica nos está acompañando por parte de Sura. Sura es una empresa ARL que trabaja acá en Colombia. Ella nos va a estar acompañando hoy. Ella es psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, con más de 11 años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias que se orientan al bienestar laboral. Actualmente ella pues labora, como les mencioné, en Sura, acompañando a todas las organizaciones para promover entornos de trabajo que sean más saludables, y se destaca por su pasión en la enseñanza y en compartir conocimientos, especialmente sobre la importancia de la salud mental, no solo como algo fundamental y un pilar dentro del ámbito laboral, sino también que esto es un recurso esencial para la vida en general. Entonces, ahí, Moni, bienvenida. Muchas gracias, Nati, por la introducción. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio que espero que puedan disfrutar, que puedan aprender y que podamos ver con una importancia bastante alta para todos nosotros, ¿cierto? Y que tengamos una premisa en este punto, y es el hecho de que de pronto nunca me haya pasado algo similar o a alguien cercano a mí le haya pasado algo similar, no significa que estamos completamente exentos de una situación de estas parecida, ¿cierto? Entonces, los invito para que tengamos mucha apertura en el espacio, para que estemos súper participativos. Las personitas que puedan mantener su camarita encendida también sería maravilloso para que podamos hacer el espacio un poco más cercano, entendiendo pues todo esto de la virtualidad, entonces que podamos estar un poquito más conectados dentro del espacio. Y nuevamente les reitero, bienvenidos entonces a este espacio. Entonces vamos a comenzar con este espaciecito de prevención del suicidio en el entorno laboral y social, ¿cierto? Porque obviamente, como les mencionaba Nati, estamos conmemorando ese día de la prevención del suicidio, pero que a pesar de que nosotros estemos en un entorno laboral, pues no solamente se va a limitar a eso, sino que les queremos brindar herramientas en caso tal, si esto lo logramos identificar en nuestro entorno laboral, pero también para que lo podamos identificar en otro tipo de espacios que nosotros tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos, y que tengamos las herramientas necesarias para poder indicarle o ayudar a esta persona a buscar ayuda. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál va a ser el objetivo de este espacio? Vamos a fortalecer en todos ustedes el conocimiento y las habilidades para, primero, identificar señales de alerta, que es súper importante poder conocer algunas de las señales de alerta que una persona puede estar teniendo en algún momento gracias a un proceso relacionado con depresión, ¿cierto? O simplemente con ideas suicidas, perdón. Entonces vamos a identificar algunas señales, vamos a desmontar también mitos sobre todo este tema, y vamos a brindar un acompañamiento adecuado y activar oportunamente las rutas de apoyo para que podamos contribuir así a la prevención del suicidio y a la promoción del cuidado de la salud mental, ¿cierto? Entonces, vamos a ir comenzando. En este momento les voy a compartir un videíto. Denme un segundito para que podamos observar el video que les traigo. Hola,
veces tengo muchas cosas en mi mente. Cosas raras que me pesan y me asustan y me confunden. Antes me avergonzaba de lo que me pasaba, porque pensaba que nadie más se sentía así. Pero un día decidí cambiar el chip. Estaba con un amigo y me preguntó cómo estaba y por primera vez en mucho tiempo no mentí. Le dije que no me encontraba bien, le expliqué cómo me sentía y al sincerarme ocurrió algo increíble. Ese peso que me asustaba y me confundía de repente se volvió más ligero. Si lo que tienes en la mente te agobia, este es un recordatorio de que no estás solo. Hay muchas personas a tu alrededor que te quieren, te valoran y quieren ayudarte y compartir ese peso porque todos merecemos sentirnos un poco más ligeros. Te quiero mucho, muchísimo. ¡Hasta luego! Entonces, con este primer video, quiero comenzar haciéndoles una invitación súper importante en torno al cuidado de nuestra salud mental. Y si nos damos cuenta es la importancia de poder hablar, de saber a quién dirigirnos, de empezar a normalizar que nuestra parte emocional, que todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, del cómo nos sentimos, de que estamos preocupados, de que estamos angustiados, todo esto es normal y que todos, absolutamente todos lo sentimos. Pero que gracias también a nuestra cultura, gracias a lo que nos van enseñando o lo que nos enseñaron nuestros padres en su momento de nuestra crianza, pues también empiezan a existir ciertas creencias de no puedo hablar porque si hablo se van a burlar de mí, si cuento por lo que estoy pasando van a creer que soy débil, ¿cierto? Entonces estamos y nos envolvemos o estamos incluidos en una cultura en donde el tema de poder mostrar nuestras emociones y el poder mostrar cierta vulnerabilidad nos hace malos, es algo malo ante los demás y por eso evitamos siempre mostrar esa parte de nosotros. Entonces hay una primera invitación con esto y es aprendamos y empecemos a tomar esa valentía o tener esa valentía de poder hablar, de poder expresar a las personas con las que nos sintamos con más confianza, porque obviamente no se trata de que vayamos por el mundo diciéndole a todo el mundo cómo estamos, eso claro está, pero que sepamos a qué personas podemos acudir, que si necesitamos la compañía o la ayuda de un amigo, de un muy buen amigo o de un compañero de trabajo, o le puedo comentar a un compañero de trabajo para que me puedan brindar la asesoría, por ejemplo, por medio de un psicólogo o de otra persona que también tenga la capacidad de escucharnos, pero que tengamos esa valentía de poder levantar la mano cuando nos sintamos mal, porque es normal sentirnos así. Entre yo más evite sentirme de esa manera, pues el malestar va a seguir creciendo, se va a apoderar más de nosotros y es donde pueden aparecer quizás unas consecuencias no tan agradables para nosotros. Entonces, primera invitación, que empecemos a ser más valientes a la hora de hablar y que nos podamos acercar a estas personas con mostrándonos realmente cómo somos y de que los necesitamos y que necesitamos simplemente muchas veces es que nos escuchen y que nos puedan dar una orientación. Entonces, cuando sepamos y reconozcamos que de pronto tenemos amigos, familiares o compañeros de trabajo que en muchas ocasiones es evidente que no están bien, que algo está pasando, podemos dejarle la puerta abierta para que se acerquen a nosotros, ¿cierto? No solamente es obligarlos a que nos hablen y nos cuenten, pero sí dejarles la puerta abierta y decirles, aquí estoy si necesitas hablar, si necesitas ayuda con algo o apoyo con algo, sabes que puedes hablar conmigo. Eso también va a ser muy importante para que nosotros podamos entonces entablar ciertas conversaciones con ciertas personas. Vamos entonces a abordar en este punto algunos conceptos claves que están alrededor de todo lo que tiene que ver con la prevención del suicidio, ¿cierto? Entonces, primero, vamos a empezarlos quizás como a separar un poco, a diferenciarlos para que nos quede mucho más claro todo lo que tiene que ver con este tema. Entonces, primero, como premisa, tenemos ¿qué es el suicidio? Entonces, sabemos, para ninguno es un secreto, que es el acto deliberado de quitarse la vida, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos. Entonces, es el acto de quitarse la vida. Tenemos un intento suicida.
¿Qué es esta parte? Es la conducta autolesiva con intención de morir y no siempre resulta letal, ¿cierto? Entonces, ¿a qué esto nos hace referencia? Básicamente, cuando la persona tiene la intención de suicidarse, pero básicamente esta conducta no sale del todo bien o llega alguien y puede socorrer a la persona, puede ayudarle, entonces básicamente pues no se logra obviamente el cometido, que es morir, ¿cierto? Todos los intentos suicidas que nos podamos imaginar están acá incluidos. Listo, el cortarnos las venas, el tomarnos medicamentos, cualquiera de estas situaciones están acá incluidas. Obviamente, por eso lo hablamos de intento, es decir, se materializa el hecho, pero no se concluye con la muerte. Listo. Tenemos la ideación suicida. Esto tiene que ver ya con pensamientos persistentes o recurrentes de morir o de poner fin a la vida, ¿cierto? Entonces aquí miren que ya pasamos ese otro punto y es no materializamos, sino que simplemente empezamos a tener pensamientos recurrentes. Entonces son pensamientos que básicamente tenemos todo el tiempo de pues, quisiera morirme, quiero morirme, creo que la gente estaría mejor sin mí, y sí, ¿será que si me tomo unas pastillas qué pasará? ¿Cierto? Las personas en ese punto pueden estar más enfocadas en un pensamiento, pero no hay materialización en ese momento. Tenemos el comportamiento suicida, y es que incluye la ideación, la planificación, la preparación y el intento. Listo, entonces aquí ya tenemos todo, digamos, como los conceptos que hemos hablado anteriormente, aquí ya están todos articulados, están agrupados. Entonces ya la persona, cuando ya hablamos de que tiene un comportamiento suicida, es porque tiene una ideación, entonces primeramente tiene unos pensamientos, posteriormente planifica y prepara cómo sería esta situación y pasamos al intento, ¿cierto? Entonces ya pasamos a la materialización del hecho como tal. Y por último tenemos entonces las autolesiones no suicidas, que son conductas autoinfligidas sin intención de morir, por ejemplo, cortarse, pero que aumentan el riesgo posterior de suicidio, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que existe, por ejemplo, yo les pongo acá el ejemplo de cortarse, que es lo que conocemos como cutting, ¿cierto? Cuando empezamos a tener comportamientos autolesivos, por ejemplo, cuando estamos pasando por una crisis emocional, donde pasamos a cortar alguna parte del cuerpo, entonces, por ejemplo, las personas empiezan a cortarse lugares donde no es fácilmente visible para otras personas, por ejemplo, las piernas, esta parte de los brazos, por ejemplo, que si yo me pongo una camisa más larga, no se va a ver. Entonces pasamos a hacernos estas autolesiones y muchas veces lo hacemos es porque hay una carga emocional tan alta y entonces no soy capaz de soportar eso emocional y prefiero pasar al dolor físico, y muchas veces el dolor físico pues creemos, porque eso es una creencia, que me va a aliviar, ¿cierto? Si yo paso del dolor emocional al dolor físico, pues voy a sentir un alivio, pero entonces sabemos de que si esto se llega a presentar o alguna persona que conocemos presenta alguna de estas señales, por ejemplo, de que se genera dolor, sabemos que probablemente pueda ser una persona que tenga un riesgo muchísimo más alto a que tenga ideación e intentos suicidas posteriormente en su vida. ¿Listo? Una frase por acá que es importante dejarles, y es: no todas las personas que piensan en suicidio llegan a intentarlo, pero toda ideación debe ser tomada en serio. Entonces, aquí hay otro punto súper importante, chicos, y es que muchas veces creemos que cuando una persona nos habla de me quiero morir, es que todos estarían mejor si yo me muero, y me pueden contar ciertas situaciones de cómo les gustaría morir. A veces creemos y decimos, pero es que si nos lo dicen es porque no lo van a hacer, es porque nos están avisando y entonces no lo van a hacer. Tenemos que empezar a tener un poco más de conciencia y de empatía, donde las personas, esas como están haciendo su grito de auxilio, no tan directo, nos están lanzando quizás estas frases para que nosotros podamos prestar un poco de atención a lo que está sucediendo y podamos ayudarles. Entonces, si de verdad en algún momento empezamos a escuchar que alguien nos hace ese tipo de
o nos cuenta o nos dice, nos menciona algún tipo de una ideación suicida, es importante que toquemos el tema, no lo dejemos pasar, por favor, porque esto puede ser una señal bastante alta de que puede estar pasando algo, ¿cierto? Entonces, aquí les dejamos esta importante reflexión también. Hay unos factores de riesgo que nosotros tenemos cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con la prevención del suicidio, ¿cierto? Entonces, hay unos factores por los cuales nosotros, si nosotros los tenemos presentes en nuestra vida, es probable, y esto lo vamos a hablar en términos de probabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las personas tenemos unos recursos a nivel psicológico distintos y unas estrategias de afrontamiento distintas que nos van a llevar a que podemos pasar por estas mismas situaciones y no tengamos en ningún momento ni ideación, ni intento, ni nada parecido. Entonces, por eso lo hablamos en términos de probabilidad. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo? A nivel personal, que de pronto tengamos antecedentes de depresión, de ansiedad, que sepamos que esta persona consume sustancias psicoactivas, si sabemos que tuvo de pronto algunos intentos previos y algunas enfermedades crónicas o dolor, ¿cierto? Si sabemos que de pronto tiene algún tipo de enfermedad que se pueda convertir en algo muy crónico o que genera unos dolores muy fuertes, pues sabemos que esto puede ser una primera señal de alerta. ¿Listo? Tenemos a nivel contextual, es decir, a nivel de contexto, que de pronto la persona tenga o haya tenido conflictos familiares, que haya sido víctima de violencia intrafamiliar, que haya sufrido de bullying, de discriminación y de que sea también una persona muy sola dentro de su contexto, ya sea familiar y social. ¿De acuerdo? Tenemos entonces a nivel laboral algunos factores como la carga excesiva, la inseguridad laboral y acoso laboral también, y la falta de apoyo, ¿cierto? Entonces, cuando hay ciertos factores a nivel laboral que no son controlados por la organización y que también pues nosotros no tenemos el recurso para levantar la mano, mencionar que tenemos algún problema frente a esto, que necesitamos algún acompañamiento, pues entonces se pueden exacerbar de alguna manera los síntomas y de alguna manera los mismos pensamientos. Tenemos a nivel histórico, ¿cierto? Entonces, que estas personas puedan llegar a tener, sabemos, algunos antecedentes de familiares que también se suicidaron en algún momento, que de pronto tuvieron algunas experiencias traumáticas o abuso en la infancia. Entonces, obviamente, si son temas que no se han elaborado, que no se han hablado, que ni siquiera se han entendido quizás en el contexto en el que esto se pudo haber dado, pues también podemos estar un poco más en riesgo de que tengamos algún tipo de estas conductas. Y por último, tenemos también el acceso a medios letales. ¿Qué significa esto? Que una persona que de alguna manera tenga este tipo de pensamientos y que adicional tenga acceso a armas, a pesticidas, a medicamentos en grandes cantidades, pues sabemos que es un factor de riesgo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para adelantarme un poquito, cuando nosotros conozcamos que una persona cercana a nosotros nos está hablando de temas de suicidio, va a ser muy importante que si tenemos esa posibilidad de acompañar a las personas, de escucharlas, de prestarle de alguna manera ese acompañamiento, de acompañarlos a de pronto a todo un proceso psicológico que sería lo más favorable en ese caso, es también que validemos que la persona no vaya a tener acceso a ningún tipo de arma letal, ¿cierto? En esos acompañamientos va a ser importante que la persona no tenga cuchillos a la mano, no tenga medicamentos a la mano, no tenga ningún tipo de elemento con el cual pueda realizarse algún tipo de daño, ¿cierto? Entonces miren que tenemos que tener también una mirada y tener también la cabeza muy fría cuando estemos frente a una persona que nos esté contando, nos esté abriendo su vida frente a este tipo de situaciones, porque de nosotros depende también la prevención de este tipo de situaciones,
¿cierto? No es nuestra responsabilidad, porque eso también hay que dejarlo súper claro, ¿cierto? No somos responsables de las personas cuando ocurren o están dentro de estas situaciones, no somos responsables, pero sí los podemos acompañar y en ese momento podemos ser o una muy buena compañía o no tanto, pero por eso estamos entendiendo estos factores de riesgo, cómo podemos ayudarlos, qué les podemos decir, ¿cierto? De qué manera debemos actuar para que podamos ser ese ente que les va a ayudar un poco en la prevención de que algún hecho se pueda materializar, pero no somos responsables porque sabemos que igual cada persona va a tomar decisiones, pero sí podemos influir de alguna manera en la prevención de que se nos vaya a materializar el hecho. Listo. Chicos, cuéntenme si hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna observación, por favor. Estamos súper ok. Sí, Moni, creo que todo bien por el momento. Igual cualquier pregunta, chicos, también la pueden ir escribiendo por el chat o levantar la manito y les vamos dando el espacio. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a pasar, equipo, a las señales de alerta. Listo. Estas son algunas de las señales de alerta que nosotros les estamos compartiendo para que las tengamos en cuenta y las tengamos súper presentes y que no solamente se trata de que las tengo que ver todas, ¿cierto? Ojo, no se trata de que las tengo que identificar todas en una persona para poder decir, sí, aquí hay un tema de suicidio importante, no. Con una que se nos pueda llegar a presentar, es inmediato nuestro actuar para acompañar a estas personas. ¿Listo? Entonces, la primera que tenemos es la verbalización directa, ¿cierto? ¿De qué se trata la verbalización directa? Que yo directamente me dirija, no sé, a Natalia y entonces yo le diga a Natalia, Natalia, es que yo me quiero morir. Listo, yo me quiero morir, me quiero matar, voy a acabar con todo, yo no debería estar en este mundo, ¿cierto? Que yo verbalice directamente lo que yo quiero, ¿cierto? La acción como tal. Pero también tengo la verbalización indirecta. ¿De qué se trata la verbalización indirecta? Es que yo lance ciertas expresiones donde de pronto no digo directamente me quiero morir, pero simplemente digo como ya no vale la pena vivir, desearía no despertar, la vida sería mejor sin mí, ¿cierto? Entonces quizás no estoy hablando de un hecho que quiero materializar, sino que lo hablo como basándome en otro tipo de situaciones y no lo digo tan directamente. ¿Listo? Entonces lanzo algunas de estas frases. Tenemos también algunos cambios físicos importantes. Entonces, una persona que pueda estar pasando por este tipo de situaciones pueda tener alteraciones en el sueño, en el apetito. Y en el apetito se nos puede llegar a presentar de ambas maneras. Es decir, que empiece a comer demasiado o empiece a disminuir su apetito. Entonces ya no quiera comer muchísimo. Entonces, cualquiera de los dos cambios en los extremos va a ser una señal. El descuido de la higiene personal. Entonces, claramente que sea una persona que yo siempre la he visto, que se alimenta muy bien, que es súper aseada, que viene súper bien, o siempre la veo súper bien por la cámara y resulta que ya no, que ya me cuenta que ya no duerme bien, que se mantiene, que solamente duerme 1 o 2 horas en la noche, que ya casi no come, ya veo que ya casi no se arregla o que me cuenta que ya no se baña todos los días, ¿cierto? Ese tipo de cosas puede ser también una señal de alerta. En cuanto a las conductas, es decir, lo que hacen, las acciones, podemos hablar de que empiezan a regalar pertenencias, a redactar cartas de despedida y buscar información sobre métodos. Entonces, por eso, por ejemplo, esta es una señal súper importante que muchas veces a los padres se les indica cuando estamos hablando de adolescentes, porque desde ahí también se pueden empezar a evidenciar muchas cosas. Entonces, que podamos ingresar si tenemos el acceso, por ejemplo, a los computadores o a las tablets o a los celulares, donde podemos validar el historial, donde podemos ver qué tipo de información están buscando, importante. Pero ese comportamiento también es el que yo veo. Ojo, aquí no está, pero por ejemplo, cuando sabemos que una persona
ejemplo, disfrutaba muchísimo ir al gimnasio, ya no lo hace. Una persona disfrutaba muchísimo ir de fiesta, ya no va. Disfrutaba muchísimo visitar a su abuela, ya no lo hace, ¿cierto? Cuando empezamos desde la manera conductual a que la persona cambie radicalmente también sus rutinas, sus gustos, sus hobbies, y que naturalmente los va a cambiar porque por no hacerlos. No es como que cambiamos de un hobby a otro, sino que ya no lo quiere hacer, ya se quiere quedar en casa, prefiere no, pues como no tener que esforzarse absolutamente nada, y obviamente puede que sus conductas estén también relacionadas, como lo que yo les digo, a dejar cartas o a regalar cosas, porque ya de alguna manera se está viendo o está proyectando que puede cometer alguna de estas conductas y simplemente quiere dejar las cosas listas, por decirlo de alguna manera. Tenemos cambios sociales, entonces el aislamiento, el abandono de actividades importantes y el bajo rendimiento laboral. ¿Listo? Que era lo que yo les estaba mencionando. Entonces, que ya la persona siempre almorzaba con nosotros, ya no almuerza, siempre era la que, no sé, nos decía que pusiéramos la cámara para que estuviéramos todos conectados y ya no le importa, ya prefiere ya tampoco ponerla. Sabemos que entonces ya deja sus actividades, vemos que de pronto su rendimiento laboral no es el mismo, entonces antes era súper rápida, súper eficiente, súper esto, y ya no, ya es una persona de pronto más lenta, donde nos toca rogarle, donde hemos de pronto nos hemos dado cuenta que el líder le ha hecho algunos llamados de atención, ¿cierto? Por ahí también, de alguna manera, en el entorno laboral, esa es una de las señales de alerta más rápidas de identificar. Ojo, no siempre las personas que tienen un bajo rendimiento es porque están pensando en suicidarse, ojo, tampoco, pero sí puede pasar, perdón, sí puede pasar que por ese medio, cuando vemos que la persona baja su rendimiento, es donde es básicamente una señal de alerta para decir algo está pasando con esta persona, ¿cierto? Algo no está bien, necesitamos validar. Puede que sea una preocupación familiar, puede ser que está enferma, puede ser algo simplemente aislado a un tema de suicidio, pero que sea como sea, puede convertirse en una señal de alerta. Y por último, entonces tenemos unos cambios emocionales, ¿cierto? Entonces evidenciamos que la persona ya es más apática, es muchísimo más irritable, en algunas ocasiones presenta como un alivio súbito, o sea, como que una mejoría increíble después de estar quizás en una depresión profunda. Entonces es como, ayer estaba súper mal y la veíamos súper mal y hoy llegó a trabajar súper diferente, súper feliz, con una actitud distinta. Es decir, ese cambio tan abrupto puede ser una señal de alerta. Sentimientos de inutilidad, culpa excesiva o vergüenza. Listo, entonces si la persona nos manifiesta que se siente muy mal, que tiene mucha vergüenza con la familia, con X persona, que se culpa de todo, que entonces todo lo que pasa es malo por mi culpa, porque no hago esto, no hago lo otro, entonces de alguna manera también se empiezan a convertir en algunas señales de alerta. Es probable que se puedan encontrar muchísimos más, pero aquí les estamos dejando las principales y las más recurrentes que podemos observar en las personas que de pronto están teniendo o están pasando por alguna situación difícil y que está relacionada naturalmente con el suicidio. Quisiera entonces, en este punto, vamos a abordar los mitos y realidades sobre el suicidio. Entonces sí me gustaría que pudiéramos participar, que puedan abrir sus micrófonos o que me puedan escribir por el chat. Yo les voy a mostrar unas frases y la idea es que ustedes, desde lo que saben, desde lo que hemos conversado, me puedan contar ustedes qué creen, si es un mito o es una realidad. ¿Listo? Y podamos también entender un poco, pues, por qué se da esta situación. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar por acá. Hablar del suicidio puede inducir a que la persona lo intente. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Esto será un mito o será realidad? ¿Qué creemos? Que hay varias personas que están pidiendo en el chat. Wendo, Lini, Santi, Wilson, que es mito. Es mito. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien Hay piensa que es realidad? Hubo varias reacciones por ahí, Moni, con la manito abajo, que traduciendo mito.
con la manito arriba, entonces de realidad, entonces también pueden interactuar por ahí. Entonces sí, hay varias personitas que dijeron mito. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Efectivamente, hablar del suicidio no va a inducir a que la persona lo intente, ¿cierto? No necesariamente. ¿Por qué? Porque esto lo que puede llegar a permitir, y lo que yo les hablaba ahorita, es que esto nos puede hacer a que se abra la puerta a que una persona se pueda sentir en total confianza en contarnos qué tiene, qué le pasa, qué le preocupa, qué está sintiendo. Entonces, básicamente puede ser al contrario. Si yo tengo o estoy observando esas señales de alerta que acabamos de ver, y me atrevo a hablar con esta persona, preguntarle, mira, estoy viendo esto, está pasando algo, cuéntame. Inmediatamente puedo ser una puerta importante para el apoyo de estas personas y básicamente poder llegar a salvar la vida, ¿cierto? Porque voy a poder activar rutas, acompañarlas, saber qué podemos hacer para que efectivamente pues el hecho no se materialice. Pero recuerden lo que les decía ahorita, igual el hecho de que abramos esa puerta no significa que somos de ahí en adelante responsables de esa persona y que entonces si la persona pues materializa el hecho, ya somos responsables porque le abrimos la puerta. No, chicos, simplemente es abrir la puerta para que podamos tener ese apoyo. Juan, veo que levantaste la manito, cuéntame. Sí, ahí se me escucha bien, perdón. Sí. Ok, yo tenía como de hecho la duda, porque hace un poco tiempo de hecho me leí un libro que se llama como La depresión no existe, ¿cierto? De hecho, habla de totalmente de todo lo contrario, habla sobre la depresión y explica un poco sobre cómo tratarla, cuando uno es como familiar de una persona con depresión, como qué cosas debe decir, qué cosas no. Y dentro de ese libro mencionaban una parte sobre los suicidios y decían que cuando una persona está como justamente en una crisis depresiva o bueno, está pasando como por un momento justamente malo, que como ver métricas y como tipos como de información que puede llegar a ser como pesada relacionada con el suicidio, que más bien en vez de ayudarlo como que lo acababa como de... Pues le incrementa toda la sintomatología. Exacto. Entonces yo lo estaba pensando, tenía la duda si era mito o realidad en el sentido de que depende mucho de qué es el tema que vamos a hablar, ¿cierto? Porque que yo hable con la persona sobre, ve, mira, te siento distinto, no sé qué, mencióname si de pronto algo te está pasando, no sé qué, es distinto a que yo le diga, ay, ¿sabías que cada no sé cuántos días mueren tantas personas por suicidio? Como que o sea, son dos formas distintas de abordarlo, pero al final es hablar sobre suicidio. Entonces, por eso decía que tenía como la duda. Sí, Juan, obviamente el abordaje que nosotros tengamos con ellos o la forma en la que yo pueda conversar con estas personas, pues si yo le hablo de cifras y todo eso, realmente puede ser algo que sea innecesario y que no nos va a servir de nada. No es como que yo le diga a la persona que yo sé que está pensando en suicidarse, es que en el mundo se suicidan cada segundo, no sé, X cantidad de personas, o tú sabes que se suicidan más estos y estos. Pues no es como que la persona en ese momento nos diga, ay, muchas gracias por la información, no lo sabía, entonces ya no quiero hacer nada, ¿cierto? Porque obviamente recordemos que la persona cuando está en estas situaciones de suicidio, tiene un tema a nivel emocional muy complejo, muy grande, donde se está quedando sin recursos de afrontamiento. Entonces, muchas veces lo que yo le diga, por ejemplo, de eso que tú nos mencionas de cifras y de este tipo de situaciones, pues va a ser innecesario. Eso se nos puede trasladar también a veces en un positivismo tóxico, probablemente que a veces se conoce cuando lo hablamos desde los primeros auxilios psicológicos y desde este tema y desde este abordaje puede ser innecesario. Es muchísimo más recomendado que nuestro acercamiento sea netamente a un tema de apoyo, a abrir la puerta, de que hablar del suicidio no es nada malo, de que podamos validar lo que la otra persona nos está contando, por más de que yo no esté de acuerdo, por más de que yo diga yo nunca lo haría, nunca he pensado en eso, es ser muchísimo más empáticos, poderlos escuchar y abrir esa puerta al apoyo, ¿cierto? Pero ese tipo de información creo que en este punto sería completamente innecesario.
Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Vamos entonces con la siguiente. Dice, quien habla de suicidarse solo quiere llamar la atención. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mito o realidad? Giselle nos dice mito. Juan también nos dice mito. Lina nos dice mito. Wilson nos dice realidad. Stephanie nos dice depende. Listo. Entonces, aquí voy a aclarar algo. Efectivamente, existen personas que utilizan como método de manipulación emocional el hablar de suicidio, de mencionar que se quieren morir, pues por un tema de una manipulación emocional, ¿cierto? Me imagino que hemos escuchado en algún momento esas frases, por ejemplo, de pareja, que una persona le dice a la otra, es que si tú me dejas me mato, ¿cierto? Entonces, entender el contexto de cómo la persona nos está haciendo este tipo de afirmaciones, ¿cierto? Nos está lanzando estas expresiones. Necesitamos entender muchísimo, ojalá que tengamos esa oportunidad de entender un poco ese contexto, de leer muy bien cuál ha sido la conducta anterior de la persona, cómo se ha venido o cómo interactúa con otras personas, ¿cierto? Es como conocer un poco ese proceso para poder identificar si probablemente sí nos está o lo está haciendo por llamar la atención o porque probablemente sí está pasando, ¿cierto? Y además tenemos que reconocer algo importante, chicos, y es muchas veces las personas cuando están pasando por algunos temas de depresión se vuelven en algunos casos imperceptibles los síntomas, ¿cierto? Entonces, no solamente se trata de que sí pensemos que puede ser por llamar la atención y podemos es confirmar, básicamente poder hablar con la persona, validar, tener una conversación un poquito diferente, donde podamos hablar un poco del tema y entender, ¿cierto? Y básicamente ir observando cómo es ese comportamiento y nosotros mismos podemos llegar a deducir qué puede estar pasando si conocemos las señales de alerta, si conocemos un poco su contexto y entender cómo suceden las cosas para poder validar. Igual nosotros no somos jueces, nosotros no somos quienes decidimos si esto sí es así o no es así, pero el tener el contexto, el tener un poco de información nos puede funcionar muchísimo equipo para poder entender si puede ser por llamar la atención o no. Pero en la gran mayoría de casos y en muchos de los estudios que hay sobre el tema, no solamente se hace por llamar la atención, sino que se convierte muchas veces, como les decía yo ahorita al inicio, como en una llamada o en un grito de auxilio, ¿cierto? Entonces, básicamente es como que nos están diciendo, ayúdenme, te estoy mencionando como algo, te lo puedo decir de manera, como veíamos ahorita, una verbal directa o verbal indirecta, y lo único que necesito es de pronto ayuda, ¿cierto? Es algo que se me puede estar pasando por la mente y puede que en ese momento nos esté solicitando una ayuda. Entonces, recomendación que podamos tomarlo de una manera muy seria y que simplemente vamos y validemos, hablemos con la persona y podamos entonces brindarle el acompañamiento para que de pronto no digamos, sí, simplemente era por llamar la atención y después nos demos cuenta que no era así. Listo. Vamos con la siguiente. Las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo consuman con mayor frecuencia. ¿Qué creen ustedes? Dice Wilson, realidad. Santiago, realidad. Lina nos dice realidad. Muy bien. Realidad. Todos coincidimos entonces en que es realidad y eso sí lo podemos observar en las cifras que muchas veces dentro de los mismos medios de comunicación se comunican, valga la redundancia, constantemente, donde nos informan sobre esta situación y básicamente las mujeres sí podemos llegar a tener muchísimos más intentos, pero en ocasiones los hombres tienden a tener unos métodos mucho más letales, ¿cierto? Es decir, no es que las mujeres nunca vayan entonces a pasar al suicidio, no nos vayamos a los extremos, o que los hombres no tengan intentos, también puede pasar,
pero simplemente que de acuerdo también a la parte biológica de lo que es el hombre, lo que es la mujer, se encuentran algunas diferencias y adicional a eso, porque a nivel emocional sabemos que a los hombres en muchas ocasiones, en muchas culturas, se les prohíbe la expresión emocional, ¿cierto? Entonces, está la cultura desde que somos niños que nos dicen, usted es un niño, entonces usted no llore, porque entonces van a creer que es una niña, porque entonces usted es muy débil, es que los hombres no lloran, ¿cierto? Y empezamos a crecer con unas creencias que están muy arraigadas a ese tema emocional, y por eso los hombres muchas veces les cuesta el hablar, les cuesta manifestar los síntomas, les cuesta buscar ayuda y simplemente llegan al momento donde actúan, y cuando actúan son muchísimo más letales. A veces tienden a tener muchísimo más acceso, por ejemplo, a armas, a otro tipo de insumos que pueden ser muchísimo más letales y que de pronto las mujeres no en todas las ocasiones pues vamos a tener dicho acceso. Muy bien, tenemos por acá: el suicidio no se puede prevenir, si alguien lo quiere hacer, lo va a lograr. ¿Qué creen ustedes, mito o realidad? Mito. Stephanie nos dice mito, Wilson nos dice mito, y les quiero compartir lo que Wilson nos escribe en el chat y nos dice que en Colombia para el año 2025, en el primer semestre, a nivel nacional se registraron 1.426 casos, de los cuales el 79.45%, que equivale a 1.133 hombres y 293 mujeres, equivalentes al 20.55%. Muchas gracias, Wilson, por tu aporte, y miren la importancia que es y la invitación que también les hago a todos de que naturalicemos y normalicemos nuestra parte emocional y que podamos buscar ayuda. Busquemos ayuda siempre que pensemos que hay algo que nos está sobrepasando, para que no tengamos que pasar por ninguna de estas situaciones y que eso nos lleve a responder esa expresión que tenemos en este momento en pantalla, y es si el suicidio no se puede prevenir, y que siempre que si alguien lo va a hacer, lo va a lograr. Efectivamente, esto es un mito. ¿Por qué? Porque si tenemos la posibilidad de acompañar, de tener redes de apoyo y acceso oportuno a atención en salud mental, el suicidio sí puede prevenirse. Digamos que en este punto hay ciertas cosas que en nuestro país todavía falta muchísimo por madurar, hablando netamente de Colombia, ¿cierto? La salud o la importancia que le dan en este momento a la salud mental es un poco escasa. Entonces, el acceder a estos profesionales por medio, por ejemplo, de las entidades prestadoras de salud se vuelve muy complejo, porque entonces no hay tantos profesionales, son citas muy cortas, son citas muy espaciadas en el tiempo. Entonces te dan una cita en enero y la próxima te la dan en abril, cuando obviamente necesitas continuidad. Entonces es validar este tipo de cosas. Y ojo, también hay casos donde uno encuentra una persona, no sé, un chico que tiene una mamá que lo adora, un papá presente, hermanos, redes de apoyo, situaciones muy favorecedoras en su entorno, y entonces pensamos, pero entonces, ¿por qué se suicidó si tenía lo que uno consideraría que estaba muy bien? ¿Cierto? Recuerden que las personas, a pesar de que tengan esas redes de apoyo muy buenas y que tengan un acompañamiento, son ellas las que al final también toman la decisión. Obviamente podemos actuar de una manera preventiva, pero en ocasiones cuando ya el tema está tan grave, está tan complejo, se llega a un punto donde ya la persona está sin salida, y la única salida que ve pues es atentar contra su vida. Entonces, a pesar de que podamos tener todo eso, digamos, a nuestro contexto súper bien, pueden pasar casos, pero no es como que a pesar de que yo sé que voy a acompañar a alguien, entonces igual lo va a hacer, pues mejor entonces no lo hago. No, siempre prestemos la atención y el acompañamiento necesario cuando podamos identificar algunas de estas señales. Vamos con la siguiente. ¿El consumo de alcohol y drogas aumenta el riesgo de suicidio? ¿Qué creen ustedes? ¿Mito o realidad?
Wilson nos dice realidad, Santiago también, Stephanie, Giselle, Lina nos dice realidad. Perfecto. ¿Qué tenemos? Realidad. El consumo, sabemos que el consumo disminuye el autocontrol y puede llegar a aumentar la impulsividad y agrava síntomas depresivos, ¿cierto? Entonces sabemos que el consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva, del alcohol, como otra sustancia, empiezan a ser o son una estrategia de afrontamiento que en psicología llamamos un afrontamiento evitativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no me lleva a afrontar la situación, sino a salirme de ella. Entonces, tengo un problema súper grave, entonces prefiero ir a tomar alcohol porque en ese momento me libero, no pienso en la situación, siento un alivio momentáneo, ¿cierto? Y por eso voy y lo hago. Pero la situación sigue igual porque yo no he intervenido en la situación, no he afrontado la situación. Entonces, cuando vuelvo a la realidad, la situación es la misma. Y por eso el tema del consumo se comienza a ser algo muy cíclico en muchas ocasiones. Cuando eso depende de una parte emocional de nosotros, se convierte en algo cíclico y es cuando se le abre la puerta a posibles trastornos a nivel mental, como la ansiedad o como la depresión. ¿Listo? Entonces sí pueden favorecer el que esto pueda llegar a pasar. Vamos con la siguiente. El suicidio es un acto impulsivo que no se puede anticipar. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que se puede anticipar o no? Dependiendo de lo que hemos visto. Wilson nos dice mito. ¿Qué piensan los demás? ¿Será que no podemos anticipar el suicidio? ¿Qué creen? Bueno, vamos a mirar por acá. Es un mito. Recuerden lo que hemos estado hablando y sobre las señales de alerta. Si nosotros encontramos señales de alerta, ¿qué nos están diciendo? Por eso se llaman señales de alerta, porque nos están avisando de algo. Es decir, podemos de alguna manera anticipar que este tipo de actos se puedan materializar, ¿cierto? Entonces, cuando en muchos casos se presenta una idea suicida, esta se va gestando con el tiempo y aparecen múltiples señales de advertencia. Entonces, no solamente es lo que decimos, recuerden, es lo que yo menciono, es el cómo me comporto, son mis cambios a nivel emocional, son las actividades que dejo de hacer o que empiezo a hacer. Entonces, miren que sí pueden existir, gracias a las señales de alerta, esos indicios de que puede suceder algo y se puede anticipar. Por eso es que es tan importante aprender a reconocerlos y aprender a poder indagar a estas personas o abordar a estas personas para que podamos prevenir de alguna manera el acto como tal. ¿Listo? La siguiente es: un cambio brusco de tristeza a tranquilidad puede ser señal de peligro. ¿Qué creen ustedes? Wilson nos dice realidad. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué creen? Stephanie también nos dice realidad. Santiago nos dice que es realidad. Muy bien. Entonces, muy bien, es realidad y ya se los había mencionado ahorita. Si una persona tiene un cambio brusco, o sea, donde sabemos que la hemos visto mal, decaída, con desesperanza, con una tristeza muy grande, si yo la he visto así y de un momento a otro ya la veo súper tranquila, súper bien, como si ya no hubiese pasado nada, ojo, esa es una señal de alerta. ¿Por qué? Porque esto nos puede indicar que la persona ya tomó la decisión y siente un alivio al respecto. ¿Listo? Entonces es un riesgo muy alto. Es decir, si yo tengo
esta tristeza tan profunda, la gente nota esta tristeza y de un momento a otro, como yo les decía, llego a trabajar súper bien, súper normal. Ojo, puede ser que yo haya tomado la decisión, como cuándo lo voy a hacer, y como ya tomé la decisión, yo empiezo a sentir alivio porque ya sé que se va a aproximar el momento en el que yo sé que ya voy a estar bien, entre comillas. Entonces, ojo, si eso lo llegamos a observar, mucho cuidado, es el riesgo más alto, y si podemos acompañar a la persona, activar a sus redes de apoyo más cercanos, va a ser súper importante y va a ser una labor muy grande que podemos hacer con ellos en este punto. Vamos entonces por acá con la siguiente. El acompañamiento oportuno y el acceso a ayuda profesional reducen el riesgo de suicidio. Realidad, muy bien. Por acá nos decía Santiago, con referencia a lo que estamos hablando anteriormente, y decía, y no solo de tranquilidad, sino de euforia. Así es, Santiago. Entonces, por acá vemos que tenemos realidad, ¿cierto? Entonces, sabemos que la prevención es efectiva cuando la persona cuenta con apoyo familiar, social y atención en salud mental. Entonces, que nosotros podamos ser esas personas que podamos acompañar, que podamos activar a la red de apoyo de estas personas, que nosotros mismos también seamos personas exigentes en nuestro sistema de salud para que podamos tener un acceso digno a los profesionales de salud mental. Eso también va a ser muy importante, chicos, y es una invitación que yo les hago de que seamos exigentes con esa parte, que seamos exigentes con los profesionales de la salud, que sean profesionales muy experimentados, no solamente que lleves muchos años, sino que sepan cómo manejar este tipo de casos desde la ciencia. Recordemos que la psicología es una ciencia y como tal, desde ahí se pueden brindar unas herramientas muy poderosas y que ya están muy validadas también por este tipo de estudios que se han realizado al respecto, y de que seamos muy exigentes con el profesional de salud. Es una invitación que yo les hago porque yo estoy en el gremio, entonces conozco en muchas ocasiones que entonces los mismos psicólogos realizan algunos, no sé, utilizan algunas estrategias que no son las mejores, y que si podemos creer en ellas, que no está mal que podamos creer en ellas, pero que no sea un psicólogo quien las brinde, ¿cierto? Que seamos muy exigentes con esto, porque eso también va a ser muy importante y va a garantizar que el acompañamiento en salud que nosotros tengamos sea el que necesitamos y que sea el mejor. ¿Listo? Entonces es una invitación que les hago para que también estemos muy atentos de esto. Y tenemos entonces por acá, equipo, qué hacer y qué no hacer en este tipo de situaciones cuando estemos en ese acompañamiento a personas que nos estén contando algún tipo de estas situaciones. ¿Qué no debemos hacer? Y ahorita se los mencionaba, como el positivismo tóxico, ¿cierto? Entonces no minimizar o minimizar o invalidar el decir esto no es para tanto, eso ya te pasará. Cuidado, chicos, es el pensar que eso que la está pasando a la otra persona puede que para mí sea algo insignificante, puede ser algo que fácilmente solucionaría, pero eso es algo que me pasa a mí, no a la otra persona. Entonces, si pasamos en eso, en minimizar o invalidar, estamos cometiendo un error. Entonces, por más de que para nosotros sea algo súper fácil, es mejor que validemos lo que la otra persona siente, validemos lo que la persona nos está contando, que le podamos decir, tranquila, exprésate, está bien, no pasa nada, estoy aquí para escucharte, que no juzguemos. Entonces, siempre validar lo que la otra persona siente. ¿Qué tampoco debemos hacer? Dar sermones, criticar o culpabilizar. Entonces, que pasemos al criticar al otro, es que usted por qué hizo eso, es que usted por qué hace eso, es que si ve que es que la culpa las tiene usted. Ojo, en ese momento nosotros no somos ni jueces ni nada parecido, simplemente somos personas que estamos allí listas y preparadas para escuchar. Que podamos escuchar, que sí podemos hacer, escuchar activamente, sin interrumpir, sin juzgar, simplemente estar alerta y pendiente, muy atento a que la persona, lo que nos está contando. Ofrecer, ¿qué no debemos hacer? Ofrecer soluciones simplistas, o sea, decirle como no, anímate, sé fuerte. El tema que yo les digo es que si tú cambias el chip, tú cambias tu actitud, no solamente a veces es el cambiar el chip, porque hay cosas que nos sobrepasan, entonces es
que podamos más fácil preguntar de forma más clara, directa, si de pronto ha pensado en hacerse daño, si ha tenido este tipo de pensamientos, es muchísimo más fácil para que podamos abrir esa puerta a la conversación. ¿Qué no debemos hacer? Guardar silencio por miedo a incomodar, entonces ignorar las señales. Si identificamos algunas de las señales que hemos hablado, entonces yo prefiero quedarme callado para que no pase nada o para no incitarla. Ojo, ¿cierto? Transmitamos mejor calma, seguridad, preguntemos, validemos, estemos atentos. Importante, si nosotros estamos teniendo este tipo de conversaciones con alguien, que no estemos con el celular, ¿cierto? Que no estemos pendientes del tiempo, porque también estoy transmitiendo que lo que el otro me está contando no es importante, entonces no voy a prestar un acompañamiento adecuado. Que tampoco puedo hacer, prometer confidencialidad absoluta si hay un riesgo inminente. Entonces decirle a la persona que me está manifestando que se quiere morir, que lo ha intentado, que me está mencionando algo al respecto, decirle que efectivamente yo no le voy a contar a nadie, ¿cierto? Ojo, porque necesitamos en ese punto saber que necesitamos activar redes de apoyo, entonces que podamos buscar ayuda profesional, si sabemos que en nuestra empresa lo podemos tener o si podemos acompañar a la persona a un servicio de salud. Entonces, no solamente se trata de eso, simplemente activar también a la red de apoyo, a la familia. No solamente se trata de que sí guardemos el secreto, porque entonces ahí podemos hacer un daño mayor. Que tampoco podemos decir, ya verás que mañana ya estarás mejor, ¿cierto? Eso es un tema donde estoy generando falsas esperanzas al otro. Entonces, no lo hagamos básicamente, no le digamos que mañana todo va a estar mejor, porque muy seguramente la persona lleva muchos días y no se ha sentido mejor. Entonces, mejor no digamos nada más. Vamos a tener más una posición de escucha que de hablar constantemente. ¿Qué sí podemos hacer? En el lugar en el que estemos con la persona, retirar o limitar el acceso a medios letales. Entonces, si sabemos que tiene medicamentos o si puede llegar a tener armas o si tiene cuerdas o químicos, importante que lo podamos reconocer para poder retirarlos. ¿Qué no debemos hacer? Dejar sola a la persona cuando exprese ideas suicidas claras. Entonces, si me está diciendo claramente me quiero matar y ya sé cómo hacerlo, por ejemplo, no dejarla sola, ¿cierto? Siempre ofrecer apoyo y acompañamiento, decirle que no está sola, que estoy acá en este momento. Por eso va a ser muy importante activar una red de apoyo, para que la red de apoyo también sea compañía y garante en ese momento. Y por último, ¿qué no debemos hacer? Reaccionar con pánico o enojo. Y si no, más fácil activar entonces redes de apoyo, familiares, amigos de confianza, líderes, servicios de emergencia, o personas que sepamos que están mucho más preparadas para atender este tipo de situaciones, pero nosotros también debemos, y ojalá que podamos aprender al manejo de nuestras emociones para que no vayamos a incurrir en alguna de estas situaciones, ¿cierto? Entonces, importante equipo, el rol de quien acompaña no es solucionar, sino escuchar, contener y conectar con la ayuda profesional adecuada. Entonces, con esto les reitero la importancia de que nos pasemos a creer que somos responsables de las consecuencias, sino que simplemente estamos allí para ser quizás un primer respondiente, digámoslo de alguna manera, para ellos, donde los vamos a escuchar y donde los vamos a conectar con las personas que verdaderamente necesitan y que les pueden generar una ayuda distinta. ¿Listo? Muchas gracias, chicos.